días a todas. Muchísimas gracias por estar en Fuenlabrada. Bienvenidos a la ciudad, bienvenidas a un municipio del sur de Madrid que está encantado de tener hoy nuevamente por sexta ocasión la Escuela de Pensamiento Feminista, un centro de reflexión, un punto de reflexión y una parada, un alto en el camino para avanzar en todo lo que tiene que ver con el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres. Vicepresidenta, bienvenida a Fuenlabrada. Decíamos, vicepresidenta, cuando hablábamos antes de entrar, que siempre has venido. Para nosotros es un placer que siempre hayas venido, siempre nos hayas acompañado, estando en una mesa, estando presente como vicepresidenta, como activista. Siempre es un placer para Fuenlabrada tenerte entre nosotros. Bienvenido una vez más. Muchísimas gracias por estar aquí. Tengo que confesar, vicepresidenta, que no hay un espacio más grande en Fuenlabrada para desarrollar unas jornadas de este tipo. Lo digo porque empezamos en un teatro de 300 localidades, continuamos en el barrio de La Serna, continuamos el año pasado en un teatro de más de 500 localidades y estamos ya en el más grande. Quiero decir que es un éxito rotundo lo que esta Escuela de Pensamiento Feminista significa no solamente a nivel de Madrid, sino a nivel nacional. Muchísimas gracias porque el éxito es que tengamos precisamente este tipo de foros para debatir y para avanzar. Me vais a permitir que haga un breve reconocimiento. Creo que es muy importante, en Fuenlabrada somos así. Creo que hay que remitirse a la historia y la historia es buena. Y sobre todo cuando la historia es reciente y la historia dice que esta Escuela de Pensamiento Feminista, y no la veo por ahí, pero una buena concejala de Igualdad, una buena concejala, Silvia, muchísimas gracias, porque fue una idea fantástica. Muchas gracias por esa iniciativa tan importante que nos hace que hoy estemos aquí y sobre todo pues decirte también, vicepresidenta, que vaya ojo que tienes, ¿no? Que te la llevaste contigo, porque yo creo que hiciste un buen acierto llevándote a alguien de Fuenlabrada, a una mujer de Fuenlabrada y a una mujer como Silvia Boabem. Silvia, muchísimas gracias por estar también con nosotros. Me vais a permitir muy brevemente que os diga no solamente gracias y bienvenidas por estar aquí, sino gracias por todo el trabajo que desarrolláis a lo largo de los 365 días. Creo que estamos en un momento en el que hay intereses creados, intereses que pretenden paralizar, pretenden parar e incluso pretenden que retrocedamos en la sociedad. Y gracias al movimiento feminista, lo digo de todo corazón, gracias al movimiento feminista porque no saben lo que hacen, no saben a lo que se enfrentan precisamente al movimiento que más a la vanguardia hace que estemos en este país, que más en el futuro piensa y estoy convencido que es el camino que debemos seguir construyendo y en el que debemos seguir avanzando. Así que muchísimas gracias a todas por el trabajo que desarrolláis, que tengáis unas felices jornadas, bienvenidas a Fuenlabrada y a por todas. Muchísimas gracias. Y ahora os dejo con la vicepresidenta del Gobierno de España, con nuestra querida amiga Carmen Calvo. Buenos días. Es verdad que le comentaba al alcalde que me deberían de hacer funcionaria de esta escuela porque yo creo que no he faltado nunca, ¿verdad, querida Silvia? Creo que no he faltado nunca. Tampoco quería faltar este año. Y como hacía el alcalde, yo también quiero tener un pequeño momento de memoria, porque es justo que lo tenga y porque creo que a cada momento que vamos avanzando con todo el esfuerzo con el que lo vamos haciendo, nos vayamos sintiendo también repotenciadas para reconocer quiénes nos han ayudado y de dónde venimos. Quiero reconocer el trabajo también del anterior alcalde, de Manolo, que está por ahí, de Silvia Boabem, porque frente a otros pueblos, a otros ayuntamientos, a otras ciudades de Madrid y a sus alcaldes que se caracterizan por arremeter contra el feminismo y contra las mujeres, Fuenlabrada, afortunadamente,
desde hace mucho tiempo se ha convertido justamente en lo contrario, en un lugar donde cada año nos encontramos muchas mujeres, pero también hombres que han entendido que el único camino de mejorar y de profundizar la democracia es trabajar en los derechos efectivos y reales de más de la mitad de la población, que somos las mujeres. Pero gracias, alcalde, Javier, a Raquel también, porque vosotros habéis recogido dignamente el testigo del trabajo de Manolo y de Silvia, y porque una de las mejores imágenes de Fuenlabrada, afortunadamente, y a lo largo ya de 6 años, está conectada justamente con este encuentro del movimiento feminista de todo el país que viene a Fuenlabrada, como lo hacemos a otros foros de nuestro país, y desde donde hemos ido trazando claridades, estrategias y fuerza común, es decir, el espacio donde las mujeres, afortunadamente, junto con muchos hombres demócratas que cada día nos acompañan, nos hemos convertido, por fin, en la política española en un ariete de participación y en un ariete de influencia, sin el cual no se puede hacer, o dicho de otra manera, contra nosotras tampoco se pueden hacer, desde luego, aquellas cosas que a nosotras nos afectan en nuestras expectativas. Así que un año más, con el lema que este año tenéis planteado, como siempre, con estupendas mujeres, compañeras, viejas compañeras de camino, para seguir trazando las líneas sobre las que nos tenemos que mover, aprovechando las coyunturas en las que nos tenemos también que manejar y clarificando, porque hay muchos nubarrones en el horizonte, por parte de quienes pretenden que todo esto retroceda, que se confundan muchos de los elementos que hemos dejado clarificados y que por parte, al menos de este Gobierno, no pasarán. Este año habéis decidido trabajar sobre la idea de cómo contesta y de cómo reacciona, cómo reaccionamos las mujeres desde el movimiento feminista, desde las posiciones políticas que mantenemos en el feminismo, frente al rearme constante y que de manera natural traza permanentemente el patriarcado. Yo he decidido, en los tiempos que tengo, en los minutos que tengo, elegir 3 cuestiones entre muchas que imagino que son la preocupación que tenemos todas las que estamos aquí, las que no están aquí, y particularmente a las muchas mujeres progresistas y feministas que son a las que nosotras representamos en nuestra condición de activismo político, de activismo feminista. Mirad, el feminismo, considerado, identificado de manera clara y simple con la igualdad, como siempre me habéis oído decir, en realidad lo que busca es la libertad de cada una de nosotras. Es verdad que para alcanzar la libertad hemos de trazar metodológicamente la igualdad, porque sin el reconocimiento, sin el ejercicio y sin las garantías del ejercicio de nuestros derechos materialmente hablando, no podemos construir la libertad de cada una de nosotras. Esta es una idea que tenemos suficientemente clara, que la hemos ido troceando a lo largo de la historia y en la historia más reciente, primero luchando por lo que hemos denominado la igualdad formal, el reconocimiento de nuestros derechos, que está muy lejos de alcanzar en muchos lugares del mundo. Me gusta siempre recordar que el movimiento feminista es un pie a tierra de un movimiento no solamente supranacional, sino globalizador, porque está conectado directamente con la propuesta de la globalización de los derechos humanos, que son los derechos de las mujeres, y como hemos sabido que frente a esa pelea de los derechos formales que está lejos de alcanzar en muchos lugares del planeta, en las democracias teníamos que empezar a trabajar profundamente en las condiciones materiales y efectivas del ejercicio de esos derechos. Hemos entrado en un terreno de dificultad y a poco que hemos avanzado en la medida de lo posible, nos hemos encontrado por fin con la reacción correspondiente. Y digo por fin con la reacción correspondiente porque hemos vivido durante bastantes años un cierto espejismo, cierto, parcial, en el que pareciera que nadie discutía, aunque fuera regañadientes, el avance en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el núcleo central de lo que propone constantemente el movimiento feminista. Pero siempre ha sido a regañadientes. La derecha en estos 40 años de democracia, el pensamiento conservador en estos 40 años de democracia ha ido a remolque.
ha ido sin creerlo, ha ido, como todas sabemos, recurriendo las leyes de igualdad hasta la última, hasta el último Real Decreto Ley, donde hemos colocado un nuevo espacio de avance que tiene que ver con la brecha salarial, que tiene que ver con el derecho a la corresponsabilidad de las mujeres trabajadoras en relación también a su propia maternidad, donde hemos reconocido la cotización de los trabajadores, trabajadoras en la dependencia no profesionales, porque son abrumadoramente mujeres, o donde hemos ido avanzando en permisos de paternidad y de maternidad. Frente a todo pronóstico, esto también va a ser recurrido por la derecha de nuestro país. Pero de alguna manera, a lo largo de estas décadas y a regañadientes, costaba mucho trabajo para la reacción fundamental, para el rostro empoderado de la estructura patriarcal de nuestra sociedad, del machismo rampante, de la sociedad sexista, ha ido de alguna manera, de manera discreta. Las discrepancias siempre se tenían que lidiar en espacios discretos, y salvo cuando nos hemos enfrentado a la interrupción voluntaria del embarazo, a los vientres de alquiler, que el combate está siendo y ha sido mucho más duro, pareciera que el pensamiento conservador, que es el que representa la estructura profunda del patriarcado, más o menos iba entendiendo y aceptando que el principio de igualdad entre hombres y mujeres, los derechos que lo desarrollan, que es nada más y nada menos que el desarrollo de la propia democracia, del núcleo central de la propia democracia, los podían ir entendiendo. Nos han discutido las cuotas, los conceptos de discriminación positiva, la obligación del Estado de intervenir para remover obstáculos, que es lo que propone nuestra propia Constitución, y a duras penas se han manejado en ese principio constitucional de no discriminación, que es lo único que tiene la Constitución española en el artículo 14. Hasta el punto de que cuando hemos propuesto que en una futura reforma de la Constitución se plantee de manera contundente lo que ya tiene la Constitución alemana en su artículo 3 o en el preámbulo de la Constitución francesa, dos democracias a las que nos gusta compararnos, con las que nos gusta también parecernos, el principio rotundo y contundente como valor superior del modelo constitucional, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Hasta ahí se ha producido la reacción y no hace pocas semanas que se ha producido. Bien, ha bastado simplemente que vayamos profundizando en la igualdad material de nuestros derechos con exigencias y objetivos muy concretos que afinan y obligan a que el Estado mueva, a que la agenda política del Gobierno mueva, aquí y en cualquier democracia del mundo, para que la contestación ya se haya producido de manera abierta y discrepante. Ya no vivimos en ese mundo aparentemente limbo en el que todo el mundo podía decir más o menos que era feminista. Hemos pasado de ese espacio donde se escondía debajo, evidentemente, la discrepancia a la hora de la verdad, a un espacio donde el movimiento feminista ya es contestado. Y yo decía antes, no me parece mal, me parece que esto clarifica el combate legítimo y la diversidad de posiciones, y las clarifica porque hemos vivido durante los últimos años en esa especie de circunstancia donde todo aparentemente era bastante pacífico. No lo es. La derecha de nuestro país, el pensamiento conservador de nuestro país y el liberalismo vuelven a fijar posiciones, y las vuelven a fijar utilizando elementos que para nosotros son elementos, para nosotras son elementos no solamente superados, a los que no vamos ni siquiera a ir a discutir el retroceso, y que tienen que ver desde volver a rediscutir la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo, cosa que amenazan y retiran porque saben perfectamente que las mujeres convertidas no solo de manera formal, sino de manera efectiva, en verdaderos sujetos políticos de participación y de presión. Es verdad que cuando se agobian nos llaman escraches, pero no somos escraches, somos ciudadanas que nos manifestamos, que hacemos huelga, que presionamos, que nos concentramos y que nos posicionamos de manera clara. Cuando nuestros intereses y nuestros derechos están en juego, no solamente en juego de avanzar, sino lo que es mucho más
doloroso cuando están en juego de retroceder. Hemos visto cómo algunos partidos políticos han jugado, entre comillas, con este asunto y han retirado, obviamente, la posición. Pero cuando seguimos avanzando y exigiendo que haya propuestas que bajen al detalle de algunas circunstancias, porque hemos dicho en tantas ocasiones, lo que no es de recibo es que una sociedad democrática que funciona teóricamente sobre la idea del compromiso, de la igualdad entre hombres y mujeres, porque esa es la verdadera democracia, no es de recibo que cuando un año y otro, un día y el siguiente, las estadísticas siguen siendo persistentes, cada estadística vuelve a decir una y otra vez lo mismo, que tenemos los peores trabajos, que tenemos la tasa mayor de desempleo, que tenemos la jornada a tiempo parcial para seguir sacando adelante las denominadas tareas tradicionales en el ámbito de una sociedad sexista que se nos adjudicaban a nosotras, que seguimos teniendo dificultades en la masculinización de muchos de los ámbitos laborales y formativos donde se está trazando el futuro y las mujeres no estamos, donde tenemos que seguir todavía mejorando con mucho la participación en las leyes que obligan al reparto del poder político entre hombres y mujeres, que el poder económico sigue sin repartir porque sigue la legislación renuente, incluso las directivas europeas, a que podamos compartir los consejos de dirección, los consejos de administración, donde la impronta de la perspectiva empresarial y particularmente específica de las mujeres en el ámbito laboral se materialice. Cuando todas esas estadísticas, además de la brecha salarial, la brecha en las pensiones y todos y cada uno de los elementos donde se sigue moviendo ampliamente el patriarcado, cuando decidimos dar el paso al frente de que ahí se intervenga, que ahí se coloque una norma y una obligación, la contestación, curiosamente, sigue siendo la misma. La derecha sigue escurriendo el bulto de a la hora de la verdad tomar la decisión. Tomar la decisión en un Estado de Derecho significa hacer normas, normas que obliguen a hacerlo. Y vuelven a las andadas de las viejas proclamas de que la sociedad por sí misma se autorregulará y todo esto acabará cambiando y yendo en el buen rumbo. No es verdad que eso sea así, no lo es. La fuerza, entre comillas, natural de una sociedad machista no va a ir nunca por esa dirección si no la obligamos. Y vuelven a las mismas posiciones en las que ya hemos oído discutir las cuotas, las políticas de discriminación positiva, las leyes específicas que las mujeres necesitamos para aquellas cuestiones que son específicas de nuestros derechos y de nuestras vidas, y cuando llega la hora de la verdad no votan y combaten políticamente cada uno de los avances que queremos proponer. ¿Qué ocurre? Pues que hasta hace muy poco es verdad que el movimiento feminista, presionando sobre los partidos, particularmente, desde luego, sobre el partido en el que yo milito, hemos ido consiguiendo avances. Pero cuando el movimiento feminista sale de las compuertas más o menos acotadas de los espacios intelectuales, académicos y, desde luego, cívicos y sociales en toda la red de asociaciones en las que las mujeres nos movilizamos, el asunto estalla. Cuando somos millones las que salimos a la calle, y no solamente el 8 de marzo, sino a cada momento a posicionarnos frente a lo que queremos y frente a lo que no vamos a consentir, ha aparecido ya el combate político. Bienvenido sea. Y digo bienvenido sea porque no íbamos a ser, a lo largo de la historia, un movimiento que no tuviera su contrincante claramente enfrente. Está bien, porque vamos a salir de esa especie de inopia donde parecía que todos podíamos ir en la misma dirección porque no era verdad. Y tan no era verdad que a cada paso que podíamos ir dando, y hemos dado algunos importantes, la sociedad patriarcal se inventa algo que siempre tiene que ver con lo mismo, con la inseguridad de nuestras vidas, contra la libertad de nuestra existencia, inventando uno tras otro espacios donde volvíamos a la casilla de salida. Los vientres de alquiler son la misma casilla de salida que la trata y la prostitución. La mercantilización de nuestros cuerpos.
la utilización de nuestras vidas, de tal modo que el propio patriarcado ha pasado de idealizar la maternidad posible de las mujeres en una especie de ideario esencial en el que transcurren nuestras vidas, sin el cual nuestras vidas prácticamente no tenían sentido, al otro extremo. Qué poco le ha importado nuestros derechos humanos, constitucionales y concretos establecidos en las legislaciones de las democracias, qué poco les ha importado para pasar de ese ideario prácticamente áulico, donde si no eras mujer no eras nada, al otro extremo, donde parir no importa, es una cuestión menor, tan menor que te pueden alquilar para vender lo que has parido. Literalmente hemos pasado de un extremo al otro, porque de un extremo al otro lo que hay es exactamente lo mismo. La no consideración de las mujeres en el rango de lo que somos y en la protección de nuestros derechos, que requieren ojo avizor constante, no solamente por parte nuestra, sino por parte también de tantos y de tantos hombres que en la democracia y en el pensamiento progresista no van a estar dispuestos a que este giro encima pueda ser percibido como un detalle de libertad. Qué curioso. Nuestra libertad, que no existe para tantas cosas, que se ve atacada y vulnerada por tantas y tantas cuestiones que forman parte del rostro más feroz del patriarcado, resulta de que luego aparece de manera luminosa porque nosotras elegimos ir a la prostitución, forma parte de nuestra libertad para quienes piensan que eso es una profesión. Qué curioso, nuestra libertad aparece protegida y enaltecida cuando decidimos que se alquile nuestro vientre para poder luego prácticamente utilizar como mercancía nuestros hijos. Qué curioso, qué extraña manera de mirar la libertad, cuando nosotras, al fin, lo que queremos es la libertad normal y corriente. La normal y corriente, la que garantiza la integridad física y moral de nuestras vidas, de nuestra libertad sexual, la que nos reconoce el derecho a tener un trabajo porque con él podemos trazar de manera autónoma, con la independencia económica, la verdadera libertad de nuestro proyecto personal de vida. Porque todas sabemos y todas hemos aprendido mucho en el activismo, en la movilización, en las responsabilidades políticas, todas hemos aprendido mucho y hasta en el peor de los rostros de una sociedad sexista, la violencia de género, la violencia machista, sabemos que en una alta cantidad de ocasiones hay una dependencia económica, en la dependencia emocional que conduce a muchas mujeres al asesinato. Esto es así. Y cuando el movimiento feminista y desde los planteamientos del feminismo todo esto se ha ido descarnando, hay ya una respuesta política contra el movimiento feminista, contra nosotras. La hay tanto que en este momento hay un partido que se está planteando, y lo hace abiertamente, diluir el concepto de violencia de género y de violencia machista en otras violencias. Diluirlo, para que desaparezca el esfuerzo que hasta ahora hemos conseguido para hacerle frente. Un esfuerzo siempre insuficiente porque nos seguimos encontrando, a pesar de ir avanzando todo lo que podemos en el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia machista, nos vamos encontrando que la inmensa mayoría de las mujeres que son asesinadas no denuncian, no sienten todavía fuerza suficiente y respaldo suficiente para salir de la oscuridad que representa la violencia contra ellas en sus vidas y contra sus hijos en muchas ocasiones. Es decir, que aunque pareciera que esta contestación clara que tenemos contra el feminismo, contra sus avances, contra la claridad de sus postulados, contra los objetivos que tenemos que seguir alcanzando, pareciera que es una cosa no deseada, sin embargo creo que es un combate que lo podemos dar de una manera mucho más clara. No habrá más asunto que lidiar en la política de nuestro país ahora, presente,
futuro corto y futuro largo, de cuánto vamos a mejorar las mujeres en la calidad de nuestros derechos, en la calidad de nuestras libertades, en la respuesta de nuestras perspectivas y de nuestras esperanzas. Finalmente, ¿eso qué significa? Significa, yo creo que muchas de las que estáis aquí me lo habéis oído decir cuando he dicho, de momento, las propuestas que está haciendo el movimiento feminista casi se circunscriben a la pura democracia. Pura democracia. Seguir pidiendo que todas esas estadísticas que nos colocan en inferioridad de condiciones y de circunstancias de vida mejoren, es democracia. Simplemente democracia. Garantizar la seguridad de las mujeres, amenazadas hasta el asesinato por el hecho de ser mujeres, es verdad que es una de las grandes luchas del feminismo y de las mujeres. Pero en cualquier caso, mirada con rigor, no es otra cosa que seguridad de las ciudadanas que somos las mujeres en las democracias. Cuando miramos todas esas estadísticas y las cifras que arrojan, las mires por donde las mires y cuanta más lupa le pone, más claro queda el asunto, de momento es desarrollo de la democracia. Por eso no hay otra manera de entender el desarrollo y el avance de la democracia que entender que si nosotras no avanzamos, no va a avanzar el sistema que llamamos democracia. Que siendo necesaria la perfección del modelo democrático, no va a ser posible perfeccionarlo más que por el camino del avance de nosotras como más de la mitad de la población. Ese combate significa que cada día será también más afinado por quienes lo plantean en contra, que al final el propio patriarcado, en una especie de tirabuzón constante, siempre vuelve, repito, a la casilla de salida, al intento de que nosotras sigamos siendo seres apéndice de la vida, de quienes son el canon correcto de vida, que sigue siendo todo el modelo que masculiniza, además, la vida en su conjunto. Volver a decir esto, a insistir sobre esto, sobre cada uno de los avances, es el trabajo que tenemos. Y para eso es imprescindible eso que siempre hemos hecho bien, la pinza perfecta entre cómo presionan las mujeres, el asociacionismo de las mujeres, el movimiento feminista, con quienes en algún momento hemos de asumir responsabilidades. Hemos desarrollado el pacto en 10 meses de gobierno, hasta donde el tiempo y la presión que hemos recibido por parte de los grupos parlamentarios de la Cámara, hasta donde lo hemos podido desarrollar. Hemos intentado desarrollar, y destacaré un elemento que es el que más me importa. Si la cifra de mujeres asesinadas indica que no denunciaban, esta es una parte importante de la preocupación que hemos de tener todas, desde luego yo la tengo, significa que ahí es donde hay que trabajar en este elemento, que es el más duro, por lo trágico que es, para afrontar la seguridad de las mujeres. Hemos decidido devolver las competencias de igualdad a los ayuntamientos, pero es que tardamos apenas 2 meses en devolverlas, las políticas de igualdad a los ayuntamientos. Hemos puesto en marcha hasta qué punto en 10 meses hicimos el reparto de los fondos de los presupuestos del 2018 rápidamente, pero es que mañana viernes el Consejo de Ministros volverá a aprobar el reparto de los fondos para que, yendo a una convocatoria electoral, esto esté a salvo de cualquier cosa. Los fondos del pacto quedan a salvo de cualquier cosa. Las urnas mandan, somos un gobierno responsable y los fondos tienen que estar activos. Y tienen que estar particularmente activos para las políticas municipales. Por cierto, de las que queríamos doblar los fondos que estaban previstos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Doblarlos para los ayuntamientos. ¿Y por qué? Porque hemos pensado, creo que con bastante sentido común, que si las mujeres de cualquier ámbito, pero estamos pensando también de las mujeres que viven en el ámbito rural en nuestro país, que las mujeres, cuando sienten, piensan y necesitan salir del ámbito de la violencia que padecen, si no dan el salto en un primer momento a la denuncia, que a lo mejor en muchos casos
es demasiado salto, que puedan dar un primer salto a los servicios sociales de los ayuntamientos, de toda la red de ayuntamientos, de ciudades, de pueblos de nuestro país, por lo menos a empezar a abrir lo que ellas viven. Hemos hecho que esos fondos, contra lo que es habitual y dentro de la legalidad, como es lógico, puedan ser gastados para contratación de personas y reservados en su ejecución por si no se gastan a ese ejercicio presupuestario. ¿Por qué hemos de destacar esto? Porque ha sido un refinamiento hasta el extremo último de ser responsables, extremadamente responsables por esta situación. Queremos que las mujeres piensen, sientan y hagan y den un paso al frente, al menos donde puedan en principio ser escuchadas, comprendidas y entendidas, asesoradas para que den los siguientes pasos, porque hemos de estar todos, todas, con todos los instrumentos de una sociedad como la nuestra, de una potencia económica como es España, esperando a poder sacarla de esa situación. Esta es una parte que me parecía muy importante compartir hoy con vosotras. Pero es más, si hablábamos no solo de seguridad, pero también de la libertad, que es el final del trayecto, de todo el trabajo que han hecho a lo largo de la historia, mujeres singulares, pero particularmente como movimiento político ya el feminismo, nos hemos fajado en apenas 10 meses con la otra parte con la que quiero terminar. La libertad pasa por tener independencia y la independencia es independencia económica. Anda que no lo hemos tenido esto claro las feministas siempre. Siempre hemos dicho queremos educación, queremos formación, pero lo que queremos es un salario, un sueldo, trabajo, mantenernos por nosotras mismas y desde ahí tomar las decisiones de nuestra vida, las que sean, ser madres o no, nuestra opción sexual, nuestro modelo de vida, de pareja, la libertad. Para esto, y en apenas 10 meses, hemos sacado de una ley extraordinaria, por cierto, que quedó registrada el año pasado, el 7 de marzo, y que abarcaba todo el itinerario de trabajo de las mujeres, no solamente del empleo privado, del ámbito ocupacional también y del empleo público, desde que accedemos al mercado laboral hasta que salimos del mercado laboral con las pensiones. No se habla suficientemente de la brecha de las pensiones, pero la brecha de las pensiones pone los pelos de punta, porque estamos hablando de una diferencia que en su cota máxima alcanza el 37% menos de pensión de las mujeres de este país. Así que propusimos una ley muy compleja que requería la modificación desde el Estatuto de los Trabajadores hasta 6 leyes más de nuestro país, que desarrollaba 2 directivas comunitarias para la entrada en el derecho interno de nuestro país, de manera que pudiéramos abarcar todas y cada una de las medidas que mejoraran el acceso, la llegada, el itinerario profesional, la maternidad, la vuelta de la maternidad, convirtiendo la corresponsabilidad no en un elemento a considerar, sino en un derecho a exigir en la negociación colectiva en las empresas de este país para cuando las mujeres trabajadoras afrontan ser madres. Para aquello que siempre hemos dicho, la maternidad, que es una gran contribución, no solamente privada y personal de cada mujer que decide ser madre o no serlo, sino que es una gran contribución colectiva, pública y política, que se convierte en un hándicap para las mujeres, que cuando algunos disparatan, porque esa es la palabra, acerca de los problemas demográficos de España, no nos miren a nosotras para echarnos otra carga más en lo alto. Que miren la legislación de este país, donde falla las políticas afinadas de cómo hay que considerar la maternidad en el ámbito laboral y empresarial, y cuando decidimos, porque la ley no sale adelante, porque a nadie se le escapa la oposición que hemos tenido este gobierno, decidimos sacar en Real Decreto Ley algunas de las medidas por lo menos más urgentes. La semana pasada, hace 10 días, ya ha avisado el Partido Popular que lo va a llevar también al Tribunal Constitucional. No nos fallan nunca.
hay que reconocerlo, que el Partido Popular no nos falla nunca. Nos ha recurrido todas las leyes y esta que pensamos y dijimos, esta ya no. Seguramente que con esta, como decía al principio de mi intervención, como íbamos así en el limbo, todos somos feministas, qué bien, pues mira, no somos todos feministas, no estamos todos dispuestos a la hora de la verdad a apoyar estas cosas y en el último momento el líder del Partido Popular ha dicho que este Real Decreto lo lleva al Tribunal Constitucional. Vamos a ver, ¿qué va a llevar al Tribunal Constitucional porque no lo ve? Que no lo ve. Bueno, que es que las cosas que ven no las voy a contar yo, pero la de ayer fue grande, ¿no? La que vieron ayer. Que no ven que las mujeres exijamos transparencia de las tablas salariales en las empresas. Porque algunas mujeres ni siquiera saben cuál es la discriminación salarial que tienen, porque como no conocen los salarios de la empresa, ni siquiera saben en cuánto y en qué y por qué a igual trabajo no hay igual salario. Que pretendemos introducir en la legislación española el concepto jurídico de a igual trabajo, igual salario, que está absolutamente acuñado en los tribunales europeos de justicia. Y no lo ven. Y que no ven que los planes de igualdad tengan que ser obligatorios y registrados y además hasta las empresas de 50 trabajadores y trabajadoras, que tampoco lo ven. Que tampoco ven que las mujeres de este país, en la negociación colectiva, en la representación sindical o directamente en las empresas con menos trabajadores y trabajadoras, puedan plantear como derecho cómo hacer compatible su maternidad con su puesto de trabajo, su currículum y su proyección profesional. Porque luego pasa lo que pasa. No estamos en el reparto del poder empresarial porque hemos estado sirviendo a España con la maternidad, que es servir a España también, por cierto. Porque trae españoles y españolas al mundo, si acaso, por si alguien no lo ve. Porque como también hemos decidido que el pensamiento ultraconservador y el neoliberalismo nos lleve a debatir en este país cosas que no existen y que no podamos debatir lo que sí existe, este país no tiene un problema con la unidad de España. Desde luego no lo va a tener nunca con este gobierno. Este país lo que tiene un problema es con la discriminación salarial de las mujeres y con el trabajo de las mujeres. Es con lo que tiene España un problema, no con la unidad de España. Pues la agenda tiene que estar todo el día hablando de estas cosas en vez de estas. Esto es lo que tiene que hacer la política en este país, con la fuerza que afortunadamente nosotras tenemos y nosotras demostramos cada vez más. También es verdad que cuando las demostramos se asustan. Hasta el punto de que nos preguntaron que qué hacía un gobierno feminista en una manifestación feminista. Vamos, que podíamos haber ido a otra manifestación y a esta no. Particularmente lo que a mí respecta, he ido a todas, creo que no me he perdido ninguna en mi vida, a ver si me iba a perder esta. ¿Qué cosas más curiosas de la política en nuestro país con lo que tenemos evidentemente enfrente? Así que queríamos planes de igualdad, porque si no negociamos planes de igualdad en las empresas, no avanzamos nada en nuestra condición de ciudadanas trabajadoras. Porque mira, es lo único que no nos discriminan nunca en los impuestos. No conozco ni una sola política de discriminación en el IRPF de las mujeres, nada, ni una. Las vemos en otros espacios. Y claro, dijimos, tenemos que ir acercándonos a lo que va a ser obligatorio como norma europea, como norma comunitaria. Finalmente, 16 semanas de permiso de paternidad y de maternidad. Porque claro, nos acordamos que las mujeres tenemos que parir, nos acordamos de hacer una ley de maternidad, que no hace falta, porque lo que hace falta son escuelas de 0 a 3, que estaban en los presupuestos generales que no pudimos debatir, de 0 a 3 años, y lo que hace falta es permisos de paternidad y maternidad, tal cual hemos recogido en este Real Decreto, avanzando para que para las mujeres la maternidad no se convierta en un obstáculo de su desarrollo personal y laboral. Y los hombres, de paso, tengan condiciones idóneas e iguales para asumir su paternidad. ¿Qué cosa más razonable? ¿Qué cosa más democrática? ¿Qué cosa más profundamente igualitaria? Si no necesita llevar el nombre de feminismo.
si es, como decía antes, justicia social, justicia en democracia. Y claro, finalmente hemos decidido que cuando las personas que cuidan, no de manera profesional, a quienes lo necesitan, mayores o personas con enfermedades profundas y complejas, ¿quiénes son? ¿Quién abandona su puesto de trabajo para ir a cuidar a otro? ¿Quiénes? En el 87%, nosotras. Así que, ¿qué cosa más rara? Hacer y proponer una decisión jurídica con trascendencia presupuestaria y económica que reconozca esa realidad concreta, porque las mujeres salen del itinerario laboral y se van a cuidar a mayores o a cualquier persona de cualquier edad, pero fundamentalmente también a niños con enfermedades crónicas y difíciles, que son sus madres, y dejamos de cotizar por ellas. ¡Qué bien! Para que responder de una manera profundamente comprometida y humana al cuidado de los otros, además te castigue y te penalice hasta la locura, hasta la pensión, para que tu pensión sea hasta 370 € menos en las mujeres, que además algunas han parido y otras han ayudado a otros a vivir. Lo tenemos que llevar a este terreno de la ética, porque esto es lo que ocurre. Y hemos dicho, vamos a volver a cotizar con dinero público para estas personas, que son fundamentalmente mujeres. 320 millones de euros calculamos la cotización de estas cuidadoras de otros para que sus pensiones no sean discriminatorias después de haber dado un recital ético y comprometido con otros que tienen la vida más difícil por las enfermedades. Estamos hablando, y termino, de si el modelo de democracia que queremos es real, porque reales sean nuestros derechos. Si el modelo de democracia que queremos y que estamos construyendo tiene que ver con el avance de todas, que es de todos. Y ahora pongo la utilización de los géneros al revés del masculino universal, ese que nos cae en lo alto, ¿verdad? De todas, porque será de todos. Si queremos que la democracia se desarrolle con los valores y con los principios de solidaridad, de fraternidad y de compromiso que hunde sus raíces en el humanismo, como decía el año pasado, no en este auditorio, en el otro, porque como ha dicho nuestro alcalde, se nos queda pequeño y estamos en un ámbito todavía mayor. Si queremos eso, otra cosa. Y la otra cosa es que todo vale si está en el mercado, que todo vale si se pesa, se mide, se cuenta, se compra y se vende. Y que todo, si se compra y se vende, se puede acabar justificando por unas vías muy raras. Si ella quiere vender su vientre, pues es libre. Pues mire usted, si usted quiere ser pobre, pues es libre usted de ser pobre, ¿no? Mire usted, si usted quiere ser desempleado, como usted le ha dado por ser desempleado y no tener trabajo, pues mire usted que lo ha elegido usted. ¡Qué barbaridad que no tragamos para nada! A ver si la vamos a tener que tragar para esto. Y claro, la posición contraria es aquella que finalmente coloca en lo alto de la conciencia, de las conciencias y de la política, si esto va de sálvese quien pueda, y desde luego nosotras nos salvaremos menos porque tenemos el agua al cuello, o de si el proyecto de convivencia va de nos tenemos que salvar todos y tenemos que empezar a salvarlas a todas porque el agua le llega más al cuello. Si una cosa o la otra. Por eso resulta tan determinante que sigamos activas, propositivas, fuertes, porque la batalla contra el feminismo, que hasta ahora era soterrada y prácticamente discreta, ya está absolutamente clara. Ahí vamos a estar, porque no vamos a retroceder en nada y vamos a seguir avanzando en todo aquello que siga construyendo lo que va a ser el siglo XXI. La democracia sin feminismo no se puede perfeccionar ni puede avanzar y la realidad de nuestros derechos tiene que ser una práctica real de nuestras vidas. Gracias.